Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de circuitos, pero el cambio importante que vamos a hacer ahora, por ejemplo, en el mismo circuito que vimos la clase anterior, que era el RLC serie, vamos a cambiar la fuente de alimentación de ese circuito y en lugar de colocar allí una batería con FEM constante, vamos a colocar una fuente de voltaje alterno. Es decir, un voltaje que varía en el tiempo. Como habíamos visto, una forma posible de producir un voltaje así era con una espira en rotación en presencia de un campo magnético uniforme, que por la ley de inducción de Faraday vimos que eso generaba una FEM que oscilaba sinusoidalmente en el tiempo. Entonces, dentro de los voltajes variables en el tiempo, vamos a considerar en particular ese tipo de voltajes que su dependencia en el tiempo está dado por una función sinusoidal o cosenoidal, es lo mismo a diferencia de una fase. Es decir, vamos a decir que la FEM es una cantidad, un voltaje que depende del tiempo, dado por una cierta amplitud epsilon 0, coseno de una fase que tiene una parte dependiente del tiempo, que es esta con omega t, donde omega es la frecuencia de esa función trigonométrica, es algo que nos canta también cada cuánto se repite, o el periodo, que es 2pi sobre omega, y phi sub epsilon es una fase inicial que tiene que ver con el valor de la FEM esta en t igual a 0, con eso uno puede relacionar el valor de esta fase inicial, ¿no? Entonces, epsilon 0, omega y phi sub epsilon van a ser constantes. La dependencia temporal está dada por este término que está acá adentro. Bien, bueno, entonces lo que cambia en la ecuación del circuito es que del lado izquierdo, donde teníamos la FEM constante, ahora tenemos una FEM variable. El lado derecho queda igual que lo que estaba antes. La caída en la resistencia sabemos que es R por la corriente. La caída en la inductancia sabemos que es L por la derivada temporal de la corriente. Y la diferencia de potencial en el capacitor sabemos que es la carga dividido la capacidad. La corriente y la carga en alguna de las placas de este capacitor están relacionadas porque la corriente es la derivada temporal de la carga. Si usamos esa relación y la reemplazamos en la ecuación diferencial, la corriente nos queda entonces la derivada de la carga, la derivada de la corriente va a ser la derivada segunda de la carga, y la carga la dejamos como la carga, ¿no? La carga es una función del tiempo que satisface esta ecuación diferencial ordinaria. Bien, como hicimos antes, lo que vamos a plantear es una solución particular y una solución del homogéneo. Pero acá ya viene el primer cambio, y es que no vamos a poder encontrar una solución particular que sea constante, como habíamos visto en los casos anteriores. Eso, ¿por qué ocurre? Bueno, es, por ejemplo, fácil verlo si uno dijese que la solución particular puede ser constante, sus derivadas en el tiempo serían 0, estos dos términos se irían, de Q a de t, de segunda de Q a de t, y nos quedaría Q particular igual a epsilon por C, como habíamos obtenido antes en algún tipo de circuito, en este tipo de circuito. El problema es que epsilon no es constante, o sea que ahí me queda una contradicción porque me quedaría Q particular igual a C por epsilon de t, o sea que Q particular depende del tiempo. Bien, y si depende del tiempo, entonces está mal que sus derivadas se anulen, y entonces eso no funciona, hay una inconsistencia. Bueno, mirando de todas formas esto que acabo de decir, uno se da cuenta que si quiere encontrar una solución particular, y lo más plausible es que proponga algo que varíe en el tiempo, también en forma sinusoidal o cosenoidal, porque sabemos que las derivadas temporales de una función trigonométrica nos dan otra función trigonométrica.
La derivada del seno nos da el coseno, la derivada del coseno nos da menos el seno, pero sabemos que la diferencia entre el coseno y el seno es una fase nada más. Entonces uno podría llegar a pensar, y eso es lo que vamos a hacer, que la solución particular que vamos a proponer sea una solución que varíe en el tiempo sinusoidalmente y con la misma frecuencia omega que la FEM forzante. Es decir, esta FEM que está forzando me va a generar una solución, en este caso para la carga y también en consecuencia para la corriente, que también oscila en el tiempo con la misma frecuencia. Bien, bueno, y queda después la parte del homogéneo. Bueno, la parte del homogéneo lo planteamos igualando a cero esta ecuación diferencial, es decir, cero igual a todas al lado derecho. Ahora, esa parte es lo mismo que habíamos hecho antes en el caso de la pila de la FEM constante. La parte del homogéneo queda idéntica porque como esto vale cero, nos da lo mismo. Y para esa parte se plantea todo lo mismo que uno hizo antes. En el caso del circuito de RLC habíamos visto que podía ser una solución amortiguada o subamortiguada o un caso crítico. En cualquiera de esos casos, lo que habíamos encontrado era que si el circuito era resistivo, y sabemos que ningún circuito tiene resistencia nula, o sea, todos tienen por lo menos alguna resistencia, esa solución a tiempos largos se planchaba, es decir, terminaba dando cero. Bueno, entonces, la solución del homogéneo sería la parte transitoria de esta ecuación, pero ahora lo que pasa es que como tenemos esta pila que está variando en el tiempo, no nos va a interesar tanto esa solución del homogéneo porque lo que vamos a suponer es que esperamos un tiempo largo y después de un rato esa solución del homogéneo, ese transitorio, se fue y entonces solo nos queda la solución particular. Entonces, si bien existe la solución del homogéneo y también hay que ajustarla con las condiciones iniciales, no nos vamos a interesar por esa parte de la solución, porque lo que queremos es la solución para todo tiempo, y en particular, lo que decimos es que esperamos un tiempo que sea más grande que el tiempo característico. Sabemos además en la práctica que la mayoría de las veces es un tiempo corto en segundos. Entonces, bueno, eso que estoy diciendo es lo que está escrito acá, ¿no? La solución del homogéneo nos va a dar la parte transitoria, que es lo que vimos antes, pero que ahora no nos interesa obtener, porque lo que buscamos es la solución a tiempos más grandes, y que ya sabemos que no va a ser constante, por lo que dijimos antes. Bien, entonces lo que vamos a prestar la atención ahora es a esta solución particular, que como dije recién, lo que vamos a proponer es que sea de la forma también trigonométrica, consistente con la FEM que estamos colocando en ese circuito, que también es una función trigonométrica oscilante en el tiempo. Entonces, vamos a plantear, por ejemplo, en este circuito, para la carga en función del tiempo, que es la solución particular, algo que tenga una cierta amplitud, Q0, por un coseno de omega t más una fase phi sub q. Vamos a permitir que esta fase sea alguna cantidad a obtener, lo mismo que la Q0. O sea, lo que va a pasar a ser una incógnita del problema es los valores que tenga esta fase phi sub q y la amplitud Q0. Y lo mismo va a pasar con la corriente, que se obtiene derivando esto, va a tener una cierta amplitud de esa corriente y una fase. Bueno, si uno en el circuito lo plantea en términos de la corriente en vez de en términos de la carga, también necesita, si quiere resolver el circuito, consiste en obtener los valores de esas constantes. ¿Correcto? La frecuencia se supone que es algo que está dado, y está dado por la FEM que coloqué acá, ¿no? Es una FEM con una frecuencia fija, que por ahora no estoy considerando variar. Bien, bueno, o sea, la parte física, si quieren, del problema, un poco que terminó ahí. Lo que sigue ahora es técnicas y algo de matemática para poder plantear y resolver este tipo de circuitos. Bueno, y entonces
vinculado con este tratamiento matemático, lo que vamos a hacer es trabajar con funciones complejas por una cuestión meramente de conveniencia práctica, que consiste en lo siguiente. Bueno, déjenme primero decir a qué me refiero con que vamos a trabajar con funciones complejas. Bueno, lo que vamos a decir es, empezando por ejemplo por la FEM, y después vamos a hacer lo mismo con todas las otras cantidades variables en el tiempo, como la carga o la corriente, pero empecemos con la FEM. Habíamos dicho que si teníamos una FEM que era oscilante en el tiempo como un coseno. Bueno, esto lo vamos a pensar como la parte real de una función compleja, que es una exponencial compleja, cuyo argumento es la fase, esta omega t más phi sub epsilon lo llamamos la fase inicial, y epsilon 0 que da la amplitud. Y esto sabemos que esta función trigonométrica compleja, e a la j omega t más phi, donde j es el número imaginario, el que ustedes llamaban i, en mate 3 o mate 4, para nosotros vamos a usar j para no confundirnos con la corriente, y lo que decimos es que este número complejo, j al cuadrado, o el imaginario puro, j al cuadrado da menos 1. Bueno, y está bien que entonces, si escribo la exponencial esta compleja, sabemos que es el coseno del argumento más j, el imaginario, por el seno del argumento. ¿Sí? Esta es una función compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria. Su parte real es exactamente este coseno que escribimos acá, ¿no? Bien, voy a hacer un paso más. Voy a juntar todo lo que no dependa del tiempo, es decir, el epsilon 0 y el e a la j phi sub epsilon. Si ustedes saben que la exponencial tiene esta conveniente propiedad que se factoriza cuando uno tiene una suma acá arriba, entonces esto lo puedo escribir como e a la j omega t por e a la j phi sub epsilon, ¿sí? Junto el epsilon 0 con e a la j phi sub epsilon, y a eso lo llamo epsilon a secas, y dejo el e a la j omega t. ¿Está bien? Donde epsilon, entonces aquí está escrito, es epsilon 0 e a la j phi sub epsilon. Este es un número complejo, ¿sí? Es un número que pertenece a los complejos. Esta es la notación del espacio complejo que ustedes conocen de matemática. Que es un número, digo, es un número complejo que no tiene dependencia temporal, ¿sí? Eso se ve, o sea, junté todo lo que no tenía la parte de dependencia temporal en este epsilon, dejé la dependencia temporal en el e a la j omega t. Bien, bueno, acá hay un recordatorio de esto de que e a la j alfa, donde alfa es el argumento de esta exponencial compleja, es el coseno de alfa más j seno de alfa, ¿sí? O sea, e a la j alfa es un número complejo cuya parte real es el coseno y cuya parte imaginaria es el seno. Entonces, este número que está escrito acá es un número complejo. Esto, digamos, es consistente con esto, donde e a la j phi e va a ser el coseno de phi sub e más j por el seno de phi sub e. En este caso, la parte real de este epsilon va a ser epsilon 0 por el coseno de phi sub e, y la parte imaginaria va a ser epsilon 0 por el seno de phi sub e. Bueno, una propiedad que tiene esta exponencial compleja, como todos saben, creo que ahora después lo voy a volver a decir o escribir en la otra página, es que su módulo da siempre 1. Pero ahora lo vemos eso, lo dije ahora porque me vino así de pronto. Bueno, otra cosa que no sé si alguna vez vieron, relacionado con estas exponenciales complejas, es esta identidad divertida, que dice que e a la j pi más 1 es igual a 0, ¿no? Porque e a la j pi es el coseno de pi, que es menos 1, más j seno de pi, que es 0, o sea que esto es menos 1 más 1 da 0, ¿no? Y lo que tiene esto de divertido, si quieren, que acá están los 5 números más famosos de la matemática. E, J, pi, 1 y 0. Bien.
Bueno, se ve que hermosa ecuación, dice. Bueno, capaz que algunos no lo conocían. Bien, bueno, volviendo a esto, entonces, vamos a darle a poner nombres, digamos. Entonces, lo que dijimos es que la FEM variable en el tiempo en forma cosenoidal o sinusoidal, la escribimos como la parte real de este número complejo, de esta función compleja. Entonces, epsilon de t lo vamos a llamar el valor instantáneo de la FEM, ¿sí? Es lo que me dice cuánto vale en cada instante de tiempo la FEM, que sabemos que es una función variable, es decir, es una función que oscila en el tiempo con una cierta frecuencia. La cantidad de esta epsilon, ¿sí? A secas, dependiendo de t, es este número complejo, epsilon 0 a la j phi sub b, lo vamos a llamar la amplitud compleja de la FEM, ¿sí? Queda claro que es un número complejo, como dijimos antes. El epsilon 0, que es el módulo de epsilon, y ahora sí veamos esto del módulo, el módulo de un número complejo, como ustedes saben, es tomar la parte real, elevarla al cuadrado, sumarle la parte imaginaria al cuadrado y sacar raíz. Ese módulo del número complejo, si yo tengo una exponencial compleja, el módulo de la exponencial compleja, siguiendo esa receta, sería la parte real al cuadrado, coseno cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, seno cuadrado, eso me da siempre 1, si es el mismo argumento, ¿no? Así que el módulo de e a la j alfa, donde alfa es cualquier cosa, vale siempre 1. Por lo tanto, el módulo de este epsilon queda el módulo de epsilon 0 por el módulo de e a la j phi sub b, o sea, epsilon 0. ¿Sí? Y a eso lo vamos a llamar la amplitud real o valor pico de la FEM. ¿Sí? ¿Por qué lo llamo valor pico? Bueno, porque coincide con el valor que tiene esta FEM, los valores máximos o el valor de los picos, cada vez que está oscilando en el tiempo, este epsilon 0 coincide con esa amplitud. Y phi sub epsilon, creo que ya lo habíamos nombrado antes, es lo que se llama la fase inicial de la FEM. ¿Sí? Ustedes saben de F2 que fase se llama todo el argumento del coseno, del seno o de la exponencial compleja. Si el argumento que es omega t más phi sub e, lo evalúo en t igual a 0, me queda la fase inicial phi sub epsilon. Que esta phi sub epsilon coincide con lo que sería el ángulo que forma un número complejo respecto al eje real. ¿Sí? Para eso viene bien este dibujo de refresco de lo que uno puede hacer con los números complejos. Si yo tengo este número complejo epsilon, puedo pensar que tiene una parte real y una parte imaginaria, porque es un número complejo. Su parte real, como dijimos, es epsilon 0 coseno de phi sub e, y su parte imaginaria es epsilon 0 seno de phi sub epsilon. Eso lo que significa es que la parte real sería la proyección de este vector en el espacio complejo, que puedo llamar epsilon. ¿Sí? La proyección me da el coseno de phi sub e por E0. E0 sería el largo de este vector, y lo mismo la parte imaginaria es la proyección de este epsilon en el eje vertical. Y phi sub e entonces es el ángulo que forma este vector en el espacio complejo respecto al eje real. Y por eso entonces otra forma de llamar o de nombrar a este phi sub epsilon es decir que es el argumento, este arg significa el argumento o el ángulo del número complejo epsilon, que aquí está representado gráficamente. ¿Bien? Bueno, acá está escrito de nuevo eso que dije antes. Fíjense que si yo quiero obtener la FEM, lo que tengo que hacer con el epsilon, con la amplitud compleja de la FEM, es multiplicarla por el factor e a la j omega t, para que me vuelva a quedar todo completo lo que tengo acá adentro. Bueno, a esa cantidad epsilon por e a la j omega t voy a llamarla la FEM compleja. Y la FEM real es la parte real de esa FEM compleja. Bien. Bueno, a ese e a la j omega t, que también es un número complejo,
que entonces su representación en el gráfico complejo es esta, omega t, que es el argumento de este número complejo, es el ángulo, y lo que uno puede ver, bueno, es que ese ángulo va a ir variando a medida que avance el tiempo, y lo que va a darme es que este vectorcito va a ir rotando en una circunferencia cuyo radio es 1. ¿Por qué es 1 el radio de esta circunferencia? Bueno, porque el módulo de e a la j omega t, como acá está escrito, vale siempre 1, ¿no? Porque es el coseno cuadrado más el seno cuadrado del mismo argumento. Entonces, este e a la j omega t lo que me da es un vectorcito en espacio complejo de módulo 1 y que va rotando a medida que avanza el tiempo. A eso se lo llama fasor. Bien. Bueno, entonces, como dije, a la FEM esta, lo que le dimos fue, definimos cosas, ¿no? Definimos estas funciones, esta función compleja, este número complejo que tiene que ver con la amplitud compleja de la FEM, así lo definimos, y la FEM está dada por esta parte real. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la carga y la corriente. Como sabemos o propusimos, ¿sí? Esto estaba escrito acá arriba, que la carga también va a ser una función sinusoidal, o cosenoidal en este caso, y lo mismo va a pasar con la corriente, que es la derivada de esto me va a dar un seno, que lo puedo reescribir como un coseno cambiando la fase. Bueno, entonces, tanto la carga como la corriente la vamos a escribir como la parte real de una función compleja escrita de esta forma. En este caso, para la carga, vamos a hablar de una amplitud Q0, la exponencial compleja es e a la j omega t más phi sub Q sería la fase de la carga, juntando todo lo que tenga que ver, todo lo que no tenga que ver con el tiempo, armamos este número complejo Q mayúscula, que es Q0 e a la j phi sub Q, ¿sí? Que es un número que pertenece a los complejos, y entonces la carga la escribimos como la parte real de este Q complejo por el fasor e a la j omega t. Lo mismo la corriente, la vamos a escribir como la parte real de una amplitud I0 de la j omega t más phi sub i. Y eso lo escribo como la parte real de un número complejo I mayúscula. I mayúscula es la amplitud I0 por e a la j phi sub i, donde phi sub i es la fase de la corriente, que además lo que sabemos es que como la corriente está relacionada con la carga siendo su derivada, entonces eso implica una relación entre esta I mayúscula y esta Q mayúscula. Eso es fácil de darse cuenta porque si uno deriva Q acá respecto al tiempo, lo que hace es bajarle un j omega t, ¿no? La dependencia temporal está metida en este omega t, y esto lo que me hace es bajar un j omega t adelante de esto, y lo que me queda entonces es que ese j omega t, ese factor, es la diferencia que puedo asociarle a estos dos I mayúscula y Q mayúscula. Perdón, j omega t no, j omega. Entonces agrego este j omega de factor, en este caso a la Q, esta mayúscula, y me queda que la I mayúscula está relacionada con la Q mayúscula por J omega por Q mayúscula. Bueno, un comentario, digamos. Como ven, todas estas funciones que estamos planteando, todas las planteamos con la misma frecuencia. Eso sale de esta propuesta que hicimos acá, que es lo que nos permite, o lo que nos permitiría poder satisfacer esta ecuación diferencial, ¿sí? Eso en el fondo tiene que ver con una propiedad matemática muy importante que tiene que ver con la serie de Fourier, que establece que las funciones trigonométricas son una base del espacio de funciones. No me quiero ir demasiado a algo muy formal, que tampoco lo voy a poder justificar del todo bien, pero viene por ahí el planteo de que la función solución, en este caso la solución particular, sea una función trigonométrica con la misma frecuencia. La libertad de la solución está puesta en su amplitud y en su fase, que como ven es lo que está contenido en estos números complejos Q mayúscula o I mayúscula si trabajo después en términos de la corriente. Es decir, omega, que es un dato, no entra, digamos, en juego en la
en la búsqueda de la solución. Ni tampoco entra el tiempo, y ahora vamos a ver cómo, digamos, con esta técnica nos lo sacamos de encima. Sí, acá me dice Gastón que en F2 se usa un montón que son linealmente independientes. Sí, pero es un poquito más lo que yo dije. Digo, hablé de que atrás de esto, de que uno tenga que plantear una misma función trigonométrica para satisfacer una ecuación donde el del lado izquierdo ya tenga una función trigonométrica y que las dos tengan que tener la misma frecuencia, es porque cualquier función periódica, digamos, en un intervalo del espacio, se puede escribir como la suma de funciones de frecuencias que también lo vieron en F2, me parece, cuando ven las soluciones de una cuerda y cómo, bueno, hacer... todo el tema a lo que me refiero es más bien serie de Fourier, no tanto que el coseno y el seno sean linealmente independientes, pero sí, tiene que ver con eso. Bueno, lo van a ver en varias partes de la carrera, eso es... Fourier es algo con una fuerza muy, muy grande y a mi entender, con una cosa conceptual muy fuerte. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, porque me copo con eso, ¿no? Una cuestión que es interesante es aplicado a eso a meteorología, ¿no? Bueno, eso lo voy a contar en otra materia, no en esta. No, bueno, porque como dije, esta clase tengo que meterle pata. Bien. Bueno, entonces, retomando a esto. Bueno, acá se ve un poco por qué uno plantea estas exponenciales complejas o estas funciones complejas, que se parecería que uno se está complicando porque estaba trabajando en el espacio real y ahora se fue a un espacio complejo, quizás un poco más complejo. Pero la ventaja que tiene esto es que las exponenciales complejas, justamente, como acá se está mostrando, tienen la propiedad que al derivar en el tiempo me da múltiplos de la misma función. Y entonces, matemáticamente después resulta más cómodo trabajar con esa propiedad, porque lo que me va a permitir es la ecuación diferencial que yo tenía que resolver, transformarla en una ecuación en donde vuelo en tiempo, digamos, de alguna forma desaparece el tiempo, y me queda una ecuación algebraica, y el circuito pasa a ser, o a tener que ser atacado de la misma forma que lo hacíamos antes con los circuitos de corriente continua. Sin embargo, estoy resolviendo un problema que es de corriente alterna. La dependencia temporal, digamos, la voy a agregar después. Una vez que obtuve la solución, lo que es encontrar estas amplitudes complejas, esta I mayúscula o esta Q mayúscula, o sea, los valores de I0 y phi sub i, si quieren, los voy a sacar primero, los voy a sacar todos de una, resolviendo para las variables complejas, y después, si quiero obtener la dependencia en el tiempo, lo que hago es multiplicar por E a la j omega t y tomo la parte real. Bueno, otra cuestión que está metida allí es que las ecuaciones son lineales. Entonces, como las ecuaciones son lineales y uno plantea una propuesta de solución que es la parte real de una exponencial compleja, la linealidad de las ecuaciones me permite plantear directamente la solución compleja como una posible solución, y lo que en realidad uno siempre puede obtener son dos soluciones para la misma ecuación, digamos, no es que sean distintas, sino que van a diferir en una fase en el fondo, pero tanto la parte real como la parte imaginaria son una solución. Bueno, después me voy a quedar con la parte real. Acá Marcos me pregunta ¿por qué vuela el tiempo? No dije por qué, dije que va a pasar eso, y ahora vamos a ver un ejemplo, digamos. Yo, digamos, es como que voy a explicar esto a través de un ejemplo, pero la cuestión es bastante general, como uno, digamos, puede intuir, digamos, de
de este ejemplo va a pasar siempre algo de este estilo. Justamente esto tiene que ver con esta propiedad piola de las exponenciales complejas, que sus derivadas temporales, y la dependencia temporal está dada toda por este factor, es un múltiplo de la función misma. Y entonces, como me queda un múltiplo de la función misma, me va a quedar esta idea de la j omega t de los dos lados de la ecuación, y después lo cancelo, y ahí eso es lo que demuestra que vuela el tiempo. Bueno, veámoslo eso. Entonces, volvamos a la ecuación diferencial, que era esta. Yo la tenía escrita en términos de la carga, ahora lo que voy a hacer es escribirla en términos de la corriente. Para eso, lo que voy a hacer es derivar esta ecuación respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si derivo respecto al tiempo, me queda de epsilon a dt, r por deriva de t, más L por la derivada segunda de deriva de t, más la derivada de la carga respecto al tiempo, es I sobre C. ¿Sí? Sigue siendo una ecuación de segundo orden, pero ahora planteada en términos de la corriente, donde del lado izquierdo me queda la derivada de epsilon respecto al tiempo. Nada, si epsilon de t era un coseno, esta derivada va a ser un seno, pero la matemática es totalmente la misma. Pero es preferible plantearla así en términos de la corriente, porque básicamente lo que uno siempre quiere encontrar en un circuito es la corriente, ¿no? Bueno, si reemplazamos ahora entonces por las funciones complejas y planteamos que epsilon de t es la parte real de una exponencial compleja, como dije antes, como la ecuación es lineal, puedo plantear directamente la función compleja como una posible solución y separo después la parte real y la parte imaginaria y me quedo con la parte real. Bueno, planteando la función compleja como una posible solución de esto, epsilon de t entonces lo reemplazo por epsilon 0, e a la j phi sub b, por e a la j omega t, ¿sí? Esto que está escrito acá, esto que estoy así marcando con el puntero, era lo que habíamos propuesto para epsilon de t. En realidad epsilon de t, como dijimos, era la parte real de eso. Bueno, la función compleja, antes de tomar la parte real, es esto que está marcando acá. Su derivada, la derivada de esto respecto al tiempo, es bajar un j omega, que acá ya está puesto, ¿no? Entonces, lo que escribí acá es de epsilon de t, planteando como posible epsilon de t a esta función compleja, su derivada entonces es j omega por esa función. Bueno, y sigo. Del otro lado, lo que tengo es r por deriva de t. Para i voy a plantear, como vimos antes, esto, I0 por e a la j omega t más phi sub i. Bien, la derivada de eso respecto al tiempo lo que me hace es también bajar un j omega, y me queda entonces j omega por esa función. Además, esto está multiplicado por r porque esto es ese factor que estaba ahí en la ecuación. Bueno, después tengo L por la derivada segunda de la corriente respecto al tiempo. Derivar dos veces una función compleja lo que me hace es bajar otro j omega, y entonces lo que me queda es j omega al cuadrado, o j cuadrado omega al cuadrado. ¿Sí? Lo escribo así, lo dejo así escrito, y esta es la función de nuevo, ¿sí? Y el tercer término es la corriente dividido la capacidad, directamente lo escribo como eso. Bueno, fíjense entonces, acá viene eso de que el tiempo vuela, ¿no? O que lo elimino. Vuela de que se va, ¿no? De que pasa rápido, sino que lo puedo cancelar. ¿Qué es lo que hago? Bueno, cancelo esta e a la j omega t que me aparece en todas partes, que por ejemplo acá del lado derecho la puedo sacar de factor común, y me aparece también del lado izquierdo, lo tacho de ambos lados, y entonces me queda una ecuación en donde quedó eliminado el tiempo, y quedó una ecuación del tipo algebraico, es decir, una ecuación algebraica en números complejos, ¿sí? Porque todos estos son números complejos. ¿Okay? Me queda esto escrito acá, que lo que ahora voy a hacer es usar los nombres que tenía antes. Al epsilon 0 e a la j phi sub b, lo llamé epsilon, la amplitud compleja. Al I0 e a la j phi sub i, lo llamé I mayúscula, la corriente compleja, que vuelve a aparecer acá, ¿sí? Y que vuelve a aparecer acá también. Bien, esta corriente compleja I mayúscula me aparece multiplicada entonces acá por R J omega, acá me aparece multiplicado por LJ cuadrado, omega al cuadrado, y acá me aparece multiplicado por 1 sobre C.
Bueno, hay un J acá que está de este lado que también lo puedo cancelar. Cancelo el J acá. En realidad lo que hago es pasar dividiendo este J, mejor dicho. Y paso dividiendo también el omega. Entonces de este lado me queda epsilon, ¿sí? Igual a R por I, el J omega de este se me cancela. El J cuadrado omega cuadrado con el J omega dividiendo me queda J omega, L, I. Y el J omega dividiendo lo escribo como eso, 1 J omega por C. Finalmente lo que hago es sacarle factor común este I mayúscula y escribo todo este factor acá complejo por I igual a epsilon. Bueno, a todo esto que tengo acá entre paréntesis, que tiene que ver con haber sacado el factor común I, la corriente, lo voy a llamar Z, donde Z es la suma de la resistencia R, J omega L, más 1 sobre J omega C. ¿Sí? Y esta Z tiene un nombre, se lo llama la impedancia, en este caso, para este circuito. ¿Sí? Esta cantidad Z la obtuvimos para este caso particular de este circuito, que es el RLC, y tiene esta forma para este circuito. Bueno, fíjense entonces que esta ecuación a la cual llegué me dice que epsilon es igual a Z por I. El epsilon es un dato, ¿no? ¿Por qué es un dato? Porque yo conozco cuánto vale la amplitud de la FEM que me dieron y cuánto vale su fase, y entonces, su fase inicial, entonces el epsilon es un dato. El Z también es un dato porque depende de los valores que tenga el circuito. R, L, C son las cantidades que normalmente me dan en un circuito, y omega es la frecuencia de la FEM, que también la voy a considerar un dato, entonces Z, todo eso es un dato. Entonces, epsilon es dato, Z es dato, de ahí despejo I, que no era un dato, ¿sí? I tenía que ver con la I0 y la phi sub I. Es una ecuación compleja, esta en números complejos, que me va a permitir obtener I como número complejo, y de ahí voy a sacar tanto su parte real como su parte imaginaria, o lo mismo puedo hacer, es equivalente, sacar su módulo y su fase, y ahí ya está, ya reconstruyo completamente la solución. ¿Sí? Eso se ve que la resolución del problema entonces consiste en resolver una ecuación algebraica, que en este caso es simplemente decir que I es epsilon sobre Z. Acá Guadalupe dice, me hace acordar a cuando obteníamos la relación de dispersión de la ecuación de ondas. ¿La impedancia tiene la misma utilidad? Sí, hace acordar a eso porque uno hace algo parecido, pero no es, no es lo mismo, ¿no? No sé si hay alguna analogía entre eso. Sí es cierto que la impedancia de alguna forma introduce un desfasaje. Pero no, seguro que acá no estamos hablando de nada que tenga que ver con dispersión, porque lo de dispersión, la relación de dispersión tenía que ver con la presencia de muchas frecuencias, ¿no? Esto que hablamos antes de Fourier, donde uno si tiene muchas frecuencias, después la respuesta de un sistema me la da esa relación de dispersión que tiene que ver con las ondas que soporta ese sistema, ¿no? O las ondas que ese sistema físico permite o avala de alguna forma. Acá la impedancia no modifica las frecuencias ni nada, la frecuencia es única, la pongo yo con la FEM, ¿no? Pero lo que sí va a hacer la impedancia, ahora vamos a ver, es cambiar de alguna forma la fase o desfasar la solución, la corriente en este caso, respecto de la FEM, ¿sí? O sea, la FEM tiene una fase y la corriente puede estar desfasada. O sea, lo que estamos diciendo es que la corriente tiene la misma frecuencia, es una función periódica que también tiene los mismos tipos de oscilaciones en el tiempo, pero su pico puede estar desfasado del pico de la FEM, ¿sí? O sea, como que hay un retraso, lo cual es esperable, ¿no? Porque como hay una inductancia ahí presente, y un capacitor también, esas dos cosas, como ahora vamos a ver, de hecho la matemática nos lo va a decantar eso también, nos va a decir,
la inductancia y el capacitor, digamos, de alguna forma desfasan la solución respecto de la FEM. No así la resistencia, ¿no? Una resistencia simplemente responde frenando la corriente, pero no la desfasa. O sea, la resistencia es como que responde inmediatamente a la FEM que uno le pone y copia, digamos, lo que yo estoy forzando desde la FEM, desde la fuente de voltaje, lo que sí cambia es la amplitud, ¿sí?, de la corriente. Además también tiene que dar otras unidades. El voltaje es en volts, las corrientes son en amperes, por eso interviene la resistencia que es en ohms. Pero en impedancia, si hay una parte inductiva o una parte capacitiva, lo que me va a introducir es un desfase entre las dos soluciones. Bueno, la ecuación esta, epsilon igual a z por i, donde z es la impedancia, lo que podemos interpretarla como una ley de Ohm, pero en amplitudes complejas, ¿sí? Cuando vimos la ley de Ohm, lo que decíamos es que epsilon, una FEM constante, era R por I. Es decir, si colocamos una resistencia frente a una pila, una batería de valor constante, lo que nos daba la ley de Ohm era que la batería epsilon era igual a R por I. Y ahí despejamos la corriente como epsilon sobre R. Bueno, acá obtenemos esto mismo, pero en términos de estos números complejos, ¿no? Porque tanto epsilon como z como i son todos números complejos. En principio, digamos, en general van a ser números complejos, ¿sí? Por ejemplo, la impedancia, acá ya se ve que es un número complejo. Bueno, podría pasar que en un circuito no tenga inductancia y no tenga capacidad, ahí me queda solamente la resistencia. Pero en general voy a tener algo que es un número complejo. Y lo mismo la epsilon por su construcción misma, que dijimos que era la amplitud compleja de la FEM, ¿no? Era epsilon 0 por E a la phi sub epsilon, y la corriente era I0 por E a la phi sub i. Bien, esto esquemáticamente se representa de esta forma. En vez de poner un serruchito para la resistencia, ponemos un bloque para la impedancia. Decimos que la amplitud compleja de la FEM, que es lo que tiene que ver con la diferencia de voltaje que va a haber entre los dos extremos, está relacionado con la corriente a través de este factor que es la impedancia. Z por I me da la FEM compleja. Si quiero obtener la FEM real, la diferencia potencial real que va a haber entre estos dos puntos, lo que tengo que hacer es multiplicar esta FEM compleja por E a la J omega t y tomar la parte real. Bien, bueno, en este circuito entonces llegamos a que la impedancia era R más J omega L más 1 sobre J omega C. Y eso, si uno quiere, lo puede pensar como la impedancia en serie que se obtiene, porque este es un circuito RLC serie, vuelvo al circuito, la impedancia serie de una resistencia, una inductancia y un capacitor. Entonces asociamos con la impedancia de una resistencia a esta R, que está acá suelta, la impedancia de la inductancia, la vamos a llamar J omega L, y la impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C, que otra forma de escribirlo, usando el hecho de que J al cuadrado es menos 1, ustedes saben que 1 sobre J es igual a menos J, ¿no? Entonces, 1 sobre J omega C lo podemos poner como menos J sobre omega C. Bien, bueno, la impedancia entonces las podemos construir ahora con estos bloques, pensando que si tengo una resistencia, esta va a ser la impedancia, o la contribución de la resistencia a la impedancia, esta va a ser la contribución de la inductancia a la impedancia, y esta va a ser la contribución del capacitor a la impedancia. La impedancia, como dijimos, es un número complejo, y como todo número complejo, se puede escribir como su módulo por la exponencial de su fase, ¿no? Esto es volver al dibujito que vimos aquí para un número complejo. ¿Sí? Cualquier número complejo lo puede escribir como su módulo por E a la J phi sub e, donde phi sub e es el argumento de ese número complejo. Bueno, en el caso de la impedancia, el módulo lo escribimos así como el módulo de la impedancia, y le asociamos la posible
fase o argumento que tenga la impedancia y lo llamamos phi sub z. Bueno, veamos para cada una de estas tres contribuciones de la impedancia de cada uno de los elementos, cómo queda esto en términos del módulo y la fase. Bueno, para la resistencia, la impedancia de la resistencia es directamente R, y eso, bueno, lo podría escribir como R por E a la J0, ¿no? Que es 1, E a la J0. Y entonces es fácil ver que el módulo de la impedancia es R directamente, ¿sí? Este es un complejo que tiene solo parte real, y la fase es 0, ¿no? Así que en el caso de la impedancia de una resistencia, este sería lo que uno obtiene. Para la inductancia, bueno, eso cambia un poco, me queda que la impedancia de la inductancia es J omega L, así la definí, digamos, así la construí. Esto se puede reescribir como omega L por E a la J pi sobre 2, ¿sí? Porque E a la J pi sobre 2 es el coseno de pi sobre 2, que es 0, más J por el seno de pi sobre 2, que es 1. O sea, queda J. O sea, que E a la J pi sobre 2 es J. ¿Sí? Y esto me permite darme rápidamente cuenta que entonces el módulo de la ZL es omega L, y la fase es pi sobre 2, o el argumento es pi sobre 2. En el caso del capacitor, esto es 1 sobre J omega C, que dijimos que se puede también escribir como menos J sobre omega C, y el menos J lo voy a escribir como E a las menos J pi sobre 2, ¿sí? Con el mismo razonamiento que hice acá. Esto es coseno de pi sobre 2, que es 0, menos J, o más J seno de menos pi sobre 2, que es menos 1, o sea que queda menos J esto. El módulo entonces de esta cantidad es 1 sobre omega C, y la fase o el argumento es menos pi sobre 2. Bien, bueno, para cada parte de la impedancia podemos asociar una tensión compleja, ¿sí? Que la tensión total a lo largo de todo el circuito va a ser la suma de las tres. Eso es reescribir, digamos, la ecuación que habíamos obtenido de la ecuación diferencial del circuito, ¿sí? Eso de sumar las tres cosas sería, perdón, esto que está escrito acá abajo, E igual a Z por I. Z por I es R por I más J omega L por I más 1 sobre J omega C por I. Bueno, a cada pedacito, Z por I lo llamo epsilon R, sería esta la tensión compleja en la resistencia, esta sería la tensión compleja en la inductancia, y esta sería la tensión compleja en el capacitor. Bueno, y esto es lo que había anticipado, que las impedancias en general pueden introducir un desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Eso sale de mirar estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, escribiendo otra vez la corriente compleja como su módulo o su amplitud por la potencial de su fase o de su argumento. Si esto por esta ecuación es epsilon sobre ZR, escribo también epsilon como epsilon 0 por el argumento. Y de acá lo que puedo ver en este caso es que I0 tiene que ser igual a epsilon 0 sobre R, y las fases en este caso coinciden. La fase de la corriente coincide con la fase de la epsilon, ¿sí? Eso pasa porque esta ZR que está acá no introduce ningún desfasaje. La cosa cambia para el caso de la inductancia, ¿no? Veamos, hacemos lo mismo, escribimos I como su módulo por su fase, pero ahora ZL, como vimos antes, era omega L a la J pi sobre 2, ¿sí? Esto es lo que habíamos escrito en esta otra página, ¿no? ZL es omega L a la J pi sobre 2. Bien, entonces, ¿dónde estoy? Acá. Tengo este a la J pi sobre 2 acá, y lo que me doy cuenta, o me puedo dar cuenta entonces, es que I0, la amplitud va a ser epsilon 0 sobre omega L, y el argumento phi sub I va a estar relacionado con phi sub E, juntando este E a la J phi E con este E a la J pi sobre 2, esto lo puedo escribir como E a la J phi sub E menos pi sobre 2, ¿sí? Por esta propiedad de la exponencial, que si uno hace el cociente, queda la resta de los argumentos, y entonces phi sub I es phi sub epsilon menos pi sobre 2.
¿Sí? Acá entonces estoy poniendo de manifiesto que si tengo una impedancia dada por una inductancia, me va a desfasar la corriente en un menos pi sobre 2. Bueno, lo mismo puedo hacer con el capacitor. Si en ese caso, bueno, hago lo mismo, escribo la ZC como 1 sobre J omega C e a la menos J pi sobre 2. ¿Sí? Eso es lo que habíamos escrito antes, aquí. Y como está dividiendo, entonces esta ZC, el 1 sobre J omega C me va arriba, me queda omega C, y el e a la menos J pi sobre 2 me queda e a la J pi sobre 2. Así que acá la fase se suman, los exponenciales se suman, los argumentos, me queda la amplitud epsilon 0 por omega C y la fase me queda sumada. Sí, entonces la inductancia y el capacitor desfasan la corriente respecto a la tensión en pi sobre 2. Uno lo atrasa, el otro lo adelanta. Bueno, ojo porque si tengo los dos juntos, no es que uno desfasa y el otro adelanta, y entonces se compensan, porque si hago las cosas bien, lo que tengo que hacer, si tengo todo junto, es escribir la ley completa, corrientes igual a epsilon sobre z, donde z es la suma de las tres cosas. Y para sacar el desfasaje tengo que obtener el argumento de la suma de las tres cosas, que no es ni pi sobre 2, ni menos pi sobre 2, ni 0. Es un ángulo dado que va a tener que ver con, bueno, los valores de esta impedancia, ¿no? Así que nada, eso como una especie de ojo. Pero sí, lo que sí sé es que si están solos, si hay solamente una inductancia en un tramo, la tensión en ese tramo va a estar desfasada respecto a la corriente en pi sobre 2. Bien, bueno, otra cosa, otro comentario que no lo había dicho antes, pero uno se podría haber dado cuenta, es que las impedancias, ¿sí? Estas ZR, ZL y ZC, en general dependen de la frecuencia. Bueno, en general, salvo la resistencia donde tampoco hay dependencia de la frecuencia. Digo tampoco porque no tiene ni introduce un desfasaje, ni tampoco introduce una dependencia con la frecuencia. En cambio, la inductancia del capacitor, sí. En un caso, la inductancia va multiplicada por la frecuencia, en el otro caso va dividiendo por la frecuencia. Entonces, eso, como uno ve acá, lo que termina haciendo es que la corriente, digamos, el módulo de la corriente, va a depender de la frecuencia, ¿sí? Y en un caso, si tengo una inductancia, la corriente va a ser tanto más chica cuanto la frecuencia sea más grande, y a la vez, y viceversa. Si la frecuencia es más chica, la corriente va a ser más grande. Bueno, eso es interesante porque entonces, por ejemplo, para la inductancia lo que vemos es que su módulo, el módulo de la impedancia de la inductancia, es omega por L. ¿Sí? Lo que nos dice entonces es que ese módulo de impedancia aumenta cuando aumenta la frecuencia. ¿Sí? Y como la impedancia, digamos, está en la ecuación esta a la que llegamos, jugando un rol parecido al de una resistencia, en esta ecuación, ¿sí? Que es la ley de Ohm, en variable compleja, si quieren, como la impedancia acá está jugando un rol parecido al de la resistencia, si la impedancia es más grande, lo que me hace es que la corriente sea más chica, ¿no? Como pasa en un circuito con una gran resistencia. Entonces, físicamente, lo que uno ve es que cuando uno tiene una inductancia, la impedancia aumenta con la frecuencia. Lo que me está cantando esto es que la impedancia se resiste más a el paso de corriente cuanto mayor es la frecuencia. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, porque esto tiene sentido con la ley de Faraday, ¿no? La impedancia, recordemos que reacciona con una FEM inducida que se opone a la variación de corriente y además es tanto más grande cuanto más intensa es la variación de corriente. ¿Sí? La ley de Faraday que decía que la FEM inducida era la derivada del flujo respecto al tiempo. En este caso el flujo tiene que ver con la inductancia por la corriente. Entonces cuando la derivada de la corriente es más grande, la FEM
inducida es mayor, o sea, y como es opuesta por la ley de Lenz, va a ser mayor la oposición que tiene y va a hacer que la corriente sea menor. Bueno, ¿qué tiene que ver la frecuencia con esto? Bueno, la frecuencia tiene que ver justamente con la variación de las cosas en el tiempo en este tipo de circuitos. Si un circuito está impulsado por una frecuencia más alta, lo que me hace es variar la corriente más rápidamente. Digamos, eso es parte de nuestro planteo. Dijimos que la corriente responde con la misma frecuencia con la que la estoy forzando con la fuente. Entonces, lo que está sucediendo es que si la corriente varía más rápidamente, porque la frecuencia varía más rápidamente, su derivada va a ser mayor, ¿no? O sea, una función cuya frecuencia de variación es más rápida, lo que me da es una derivada temporal con mayor amplitud. O sea, y en este caso, esa derivada temporal lo que me da es la FEM inducida. Entonces, la FEM inducida va a ser más grande a medida que la frecuencia sea mayor. Y viceversa, si la frecuencia es más chica, la FEM inducida es menor. Es decir, si la corriente varía muy lentamente, prácticamente la inductancia no hace oposición. Y deja pasar todo lo que le viene. Es decir, es como si fuese un cortocircuito. ¿Sí? ¿Se entendió esto que dije? Esto es algo que después lo vamos a ver, espero que al final de esta clase, que lleguemos, cuando veamos los filtros. Que es una aplicación, digamos, en estos circuitos de corriente alterna, construir estos filtros. Bueno, y yo siempre lo pregunto de alguna forma u otra, esto en el final, así que deben entenderlo. Si no, pregunten. Bueno, en un capacitor, la impedancia va inversa con la frecuencia, ¿sí? Porque ya hicimos la cuenta y nos dio que la impedancia era 1 sobre omega c. En este caso, entonces, la impedancia aumenta cuando la frecuencia es chica. Y bueno, una frecuencia chica tiene más que ver con un circuito de los que habíamos visto antes, que son de corriente continua. Si una frecuencia chica casi no varía, va muy lentamente la variación en el tiempo de la fuente, y eso le da tiempo al capacitor a cargarse y descargarse. Y un capacitor, cuando se carga y se descarga, es como que también me frena, cuando se carga completamente, me frena el paso de corriente. Entonces, por eso, físicamente, si la frecuencia es más chica, la impedancia del capacitor va a ser más grande y la corriente va a ser menor. Bueno, en general, entonces, lo que estamos diciendo es que la impedancia depende de la frecuencia, lo podríamos pensar como una función compleja de la frecuencia, y como es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. A la parte real de la impedancia se la llama resistencia secas, y a la parte imaginaria, que se usa normalmente la letra X, se lo llama la reactancia. Otros nombres que aparecen en circuitería, y los usan mucho los ingenieros, son estos otros que están aquí. La inversa de la impedancia se lo llama la admitancia, se usa la letra I. Obviamente, como Z es un número complejo, su inverso también es un número complejo, y entonces esta admitancia tiene parte real y parte imaginaria. Se usan estas letras, G y B larga. G es la conductancia y B larga es la susceptancia. Bueno, nada, esto no hace falta acordárselo, pero está bueno tenerlo en algún lado por si algún día se topan con alguna cosa de estas y saben a qué se referían. Bueno, lo que sí está bueno saber entonces es, ahora voy a hacer un salto, una especie de generalización. Lo que vimos es que en el circuito RLC al menos, de plantear estas soluciones exponenciales complejas y este tipo de dependencia temporal, nos quedaba una ecuación algebraica. Bueno, es fácil darse cuenta que eso va a pasar siempre en cualquier tipo de circuito, porque lo que interviene en todos esos circuitos, y al fin cuando uno escribe las ecuaciones,
son ecuaciones ordinarias que tienen que ver con derivadas temporales. Y como vimos, las derivadas temporales consisten en bajar un factor j omega y multiplicarlo por la función misma. Es decir, el e a la j omega t uno lo va a poder cancelar siempre, y lo que va a obtener es una ecuación algebraica, bueno, más difícil que esta que vimos, pero no va a ser, matemáticamente, no va a ser otra cosa que es una ecuación algebraica que uno tiene que resolver. Lo que eso me está diciendo entonces es que los circuitos, y el hecho de que, por ejemplo, en este caso obtuvimos esta ley, ¿sí?, que es como una ley de Ohm o una ley de Kirchhoff para este circuito, pero en términos de los valores complejos, bueno, todas esas cosas que estoy diciendo lo que me permiten decir es que los circuitos de corriente alterna se pueden resolver planteando leyes análogas a las que vimos de Kirchhoff, pero para las tensiones y las corrientes complejas, donde las impedancias juegan el rol que tenían las resistencias en los circuitos que vimos de corriente continua. Entonces lo que van a hacer después cuando hagan ejercicios en la práctica es plantear ese tipo de problemas, donde si uno tiene impedancias, si las tiene en C y sabe la unidad, digamos, el ladrillo que cada impedancia es, en este caso para la resistencia, para la inductancia y para el capacitor, después lo que construye es, en distintos tramos del circuito, y puede usar estas propiedades que vimos que valían para las resistencias. La impedancia serie va a ser la suma de las impedancias, la impedancia en paralelo, o que es la 1 sobre la inversa en paralelo, va a ser la suma de las inversas de las impedancias en cada tramo. Van a poder aplicar una ley de tensión compleja en términos de la FEM compleja que hay en algún tramo, la corriente compleja por la impedancia compleja, ¿sí?, como hacían antes, pero ahora con números complejos, y lo mismo una ley de nodos para la suma de las corrientes. Entonces uno lo que resuelve planteando, por ejemplo, usando el método de masas a través de estas ecuaciones, y resuelve para las corrientes complejas, lo que saca es la parte que no depende del tiempo de la solución, que es lo que me determina la amplitud y la fase compleja de esa solución. Después, si yo quiero obtener la corriente real, lo que tengo que hacer es multiplicar por e a la j omega t y tomar la parte real. ¿Bien? Bueno, yo no voy a hacer ejemplos de eso porque lo dejo, digamos, para la práctica, de cómo uno opera con estas cosas. Nada, hay que saber operar con números complejos, pero son cosas que ustedes conocen y no van a tener mayor dificultad. Digamos, depende cómo queden las ecuaciones, uno puede ir por el camino de buscar módulo y fase de la solución, o parte real y parte imaginaria. Saben que uno puede volver para un lado o para el otro. Si uno tiene módulo y fase, puede sacar parte real y parte imaginaria. Si uno tiene parte real y imaginaria, puede sacar módulo y fase. Bien. Bueno, así que bueno, voy a seguir con más temas. Y vamos a meternos ahora un poquito en el tema de energía o potencia, más específicamente, en estos circuitos de corriente alterna, porque eso nos va a poder permitir, digamos, hablar de alguna aplicación interesante, que es la de resonancia en un circuito. Bien, que también hay algunos ejercicios en la práctica. Bien. Bueno, entonces, avancemos. No sé si hay alguna duda hasta aquí con lo que planteamos. No, la física creo yo que no es tanto problema. Después es una cuestión matemática, como les planteé, de una técnica útil para resolver ese tipo de circuitos. Una pregunta. Sí. Con lo anterior, ¿no?
quizá esto me quede más claro en la práctica, ¿no? Pero ahora puede ser que en vez de tener un circuito en donde tengo las resistencias y la inductancia o el capacitor, ahora ponga los bloquecitos que tienen que ver con la impedancia y trabaje así como usando la ley de Ohm, por ejemplo, Sí, para, claro, o sea, ya no voy a querer tener las resistencias y esas cosas, sino que las reemplazaría por los bloquecitos. sí, Perfecto. exactamente. Pero digamos, atrás de esto lo que estoy diciendo es que la dependencia temporal de la solución ya no es un objetivo de la solución. Vos ya sabés que la dependencia temporal va a ser una sinusoidal con una frecuencia dada. Eso también va de la mano que estoy descartando la parte transitoria, ¿no? Que es lo que vimos en la clase pasada y que por ahí todavía están viendo algunas cosas en la práctica, en donde ahí sí me interesaba la parte temporal porque lo que quería ver era cómo era la respuesta de ese circuito, digamos, al principio. Pero ahora esa parte del principio me lo olvido. Digo, bueno, espero hasta que pase un tiempo mayor que el tiempo característico, que como dije, realmente es un tiempo corto, y me concentro en la solución ya a tiempos largos, que sé que va a ser una solución oscilatoria. Es como que cuando trato con funciones sinusoidales, digo, bueno, eso está ahí desde el principio de los tiempos, está existiendo esa FEM ahí, y bueno, yo quiero ver cómo está respondiendo el circuito a esa FEM que está todo el tiempo ahí. Sí, en el momento en que bajé la llave y se activó eso, algo pasó y el circuito tardó un poco en responder, pero después ya no. Y decir esto de que, bueno, ahora reemplazo lo que hacía, o sea, uso estos bloquecitos, es decir eso, es decir, bueno, me olvido parte de la parte de dependencia temporal, me queda una parte que es solo algebraica, si uno quiere, y la resuelvo con las mismas técnicas de antes, pero en donde tenía resistencias pongo estos bloques. Claro, perfecto. Gracias. Bien, bueno, pero veamos un poco ahora, prestemos atención a que sí hay una dependencia temporal acá atrás, porque quiero definir un par de cantidades. Bueno, si uno tiene una función variable en el tiempo, y en particular si esta variación en el tiempo está dada por una función trigonométrica, pero bueno, para cualquier función que varía en el tiempo y que se repite con algún cierto periodo, uno puede calcular el valor medio temporal sobre un periodo de la oscilación. Si uno en general le puede calcular el valor medio en el tiempo a cualquier cosa, integrando esa función entre un tiempo inicial y un tiempo final. Bueno, si lo que quiero es calcularlo sobre un periodo de oscilación, porque sé que esta función es periódica, lo que puedo hacer es integrar entonces eh, esta, esta función durante un periodo, el periodo de esta función trigonométrica sabemos que es 2pi sobre omega, ¿sí? Eso me dice cuánto se repite esta función, entonces integro entre 0 y 2pi sobre omega la función epsilon 0 por coseno omega t diferencial de tiempo, y para que sea un promedio lo divido por el tiempo, o sea, por 2pi sobre omega. Por eso está este factor acá, omega sobre 2pi, ¿sí? Que esto sale de que sea 1 sobre tau acá, ¿no? Que tau es 2pi sobre omega. Entonces por eso está este factor aquí. Bueno, esto es fácil de integrar, la integral del coseno es el seno, evaluado entre 2pi sobre omega y 0. Bueno, fíjense qué pasa, que cuando evalúo el seno en omega t con t igual a 2pi sobre omega, me queda el seno de 2pi, que es 0, menos esto evaluado en 0, que me da el seno de 0, 0, o sea, me da 0, ¿no? Lo cual era algo que por ahí cualquiera se hubiese dado cuenta sin hacer ninguna cuenta. El valor medio de una cantidad que oscila periódicamente en el tiempo durante un periodo es nulo, ¿sí? Para estas funciones trigonométricas. Bueno, como pasa eso, lo que queremos es de alguna forma ver algo que tenga que ver con la variación en el tiempo de la función y con su amplitud, vamos a definir otra cantidad que es el valor eficaz, así se lo llama, es un nombre que viene también de cosas de estadística, que es a la función temporal le resto el promedio, la elevo al cuadrado y le saco raíz. Bueno, después de tomar el promedio de eso, ¿sí? Esta es como la dispersión cuadrática media, que me da una idea de cuán dispersos están los valores respecto al valor medio, ¿sí? Esto uno lo puede definir para cualquier función dependiente del tiempo, uno puede construir esto. Bueno, para este caso particular,
reemplazo epsilon por esto, y le resto el valor medio de epsilon, que como acabamos de ver valía 0, ¿sí? Así que me queda esto, lo puedo sacar, y lo que me queda es epsilon al cuadrado es esto, todo integrado durante un periodo para sacar el valor medio, dividido el periodo, que es entonces multiplicar por omega sobre 2pi, y tomar raíz cuadrada. Bien, bueno, esta integral, la del coseno cuadrado, también es fácil de hacer. Es fácil ver que esto da un medio multiplicado por 2pi, o sea, pi, ¿no? La integral del coseno cuadrado, el epsilon cuadrado lo saco afuera, y me queda epsilon cuadrado. Bueno, acá conviene también hacer un cambio de variables, y en vez de usar el tiempo, usar omega t, o como quieran, hacer la integral y la dejan con omega t. En cualquier caso, también se va el omega que está acá multiplicando, y lo que queda es esto. Por lo tanto, entonces, esta integral lo que queda es epsilon cuadrado sobre 2, todo raíz, o sea, epsilon 0 dividido la raíz de 2. ¿Sí? O sea, no hice otra cosa acá que integrar y después evaluar entre 2pi sobre omega y 0. Acá ya no da más 0, claramente eso era algo que uno podía prever porque es la integral de algo que está al cuadrado, así que le va a dar algo positivo y el valor que da es este. Bien, bueno, entonces la dispersión un poco de los valores respecto al promedio tiene que ver con la amplitud de la función, en realidad es la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2. Bien, bueno, ese valor eficaz, por ejemplo, es el que se da habitualmente cuando hablamos del voltaje hogareño, que decimos que tiene 220 volts. Esos 220 volts en verdad corresponden a este valor eficaz. El pico de tensión, entonces, que es epsilon 0, es la raíz de 2 por eso, o sea que si, por ejemplo, tengo 220 volts, el pico que tiene, la tensión que está siendo alterna, ¿sí? Ustedes saben que en los hogares donde enchufamos las cosas, el voltaje es de este tipo, como estamos viendo ahora, el voltaje alterno, si consideran el tiempo. Bueno, en este caso lo que me queda es 311 volts, ¿no? La cuenta de eso. Bien, los voltímetros cuando miden, pueden medir directamente el valor eficaz y entonces miden directamente este valor de 220 volts en un voltaje de corriente alterna. Digamos, para ver la oscilación, uno lo que tiene que hacer es enchufar un osciloscopio que se me permite ver la oscilación sinusoidal que tenga una fuente. Bueno, ¿en dónde estaba? Bueno, entonces estos son definiciones nada más. Y ahora sí, vayamos a esta cuestión que les había anticipado que quería contarles, es lo de la potencia en los circuitos de corriente alterna. Bueno, para eso lo que vamos a decir es que instantáneamente, si yo tengo una FEM variable, epsilon de t, la potencia que entrega, sabemos que la potencia que entrega una FEM es la corriente por la FEM. Pero si las cosas dependen del tiempo, vamos a hablar de una potencia instantánea, que es el producto de la corriente en ese instante por la FEM en ese instante. Si la FEM es cosenoidal, como esta que está escrita acá, y la corriente también lo es, como dijimos, va a ser una respuesta a esa FEM, va a estar dada por una cierta I0, y su fase la voy a poner explícitamente, como está escrito acá, coseno de omega t menos phi, es decir, permito que haya un desfasaje entre corriente y fuente, porque podría haber entre ambas, entre la fuente y el resultado, que es la corriente, podría haber una impedancia que desfase, ¿sí? Por ejemplo, si hay una inductancia o si hay un capacitor, sabemos que eso pasa. Bueno, y lo del signo este es una arbitrariedad, podría ponerle más o menos, pero lo dejo con menos, no va a cambiar absolutamente nada el razonamiento. Y defino entonces ese desfasaje como phi entre ambos. Bueno, ¿qué pasa? O sea, esto es, aplicando lo que vimos antes, sabemos que si tengo una FEM variable,
la corriente también va a ser variable con una amplitud y una fase que tengo que determinar. En este caso, bueno, además estoy suponiendo que la fase inicial es 0, porque lo puedo elegir así. Puedo decir que la FEM justo la conecté en el instante t igual a 0 y ahí no había desfasaje inicial. Bueno, entonces si considero eso, la potencia instantánea, que es el producto de estas dos funciones, me queda esto que está escrito acá, ¿no? Epsilon 0 y 0 coseno omega t, coseno de omega t menos phi. Bueno, eso usando alguna propiedad trigonométrica que ustedes por ahí conocen de F2, el coseno de alfa por el coseno de beta, donde alfa y beta son dos argumentos cualquiera, es la semisuma del coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Esto es fácil de verlo viendo que el coseno de la suma es el coseno por el coseno menos el seno por el seno, y así lo mismo con el coseno de la resta. Nada, es válido. Entonces, usando eso, como acá está escrito coseno por coseno, o sea que eso sería esto, eso lo voy a escribir como un medio, el coseno de la suma, que es omega t más omega t menos phi, o sea, 2 omega t menos phi, más el coseno de la resta, que es omega t menos omega t más phi, el coseno de phi. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con entonces el promedio o el valor medio de la potencia? Si esta es la potencia instantánea, si yo la promedio en el tiempo, tengo que promediar esto. Bueno, el coseno promediado me va a volver a dar 0, como pasaba con esta cuenta que hice antes, ¿sí? Con esto. No cambia nada que haya un factor 2, porque igual me queda el argumento del seno multiplicado por 2, igual da 0 en los dos límites. Así que esto promedia 0. Pero esta parte no depende del tiempo, así que esto me va a dar, sacar esto afuera de la integral, y lo que me va a dar en el promedio de esto es 1, digamos, ¿sí? Porque siempre el valor medio lo hago integrando y dividiendo por el tiempo de integración. Y si una cosa no depende del tiempo, eso me va a dar 1 multiplicado por este factor coseno de phi. O sea que el promedio, el valor medio de esta P de t, que es la potencia, es epsilon 0 por I0 sobre 2 coseno de phi. ¿Sí? ¿Alguna duda de la cuenta hasta aquí? Bien, esto lo puedo reescribir como de esta forma: epsilon 0 sobre raíz de 2, y 0 sobre raíz de 2, o sea, escribí el 2 como el producto de raíz de 2 por raíz de 2, y el coseno de phi. ¿Y para qué lo escribo así? Bueno, porque me doy cuenta que epsilon 0 sobre raíz de 2 era lo que había llamado antes, o lo que había obtenido antes, para estas funciones trigonométricas, como el valor eficaz. Entonces esto lo escribo como valor eficaz de la tensión, valor eficaz de la corriente, coseno de phi. Me olvidé de aclarar algo. Esta relación entre valor eficaz y valor pico, con esta raíz de 2, ocurre para estas funciones trigonométricas coseno y seno. Uno puede tener también FEMs variables que no sean cosenos y senos, por ejemplo, una típica es una onda cuadrada, ¿sí? Que es algo que tiene como escaloncitos, o lo que llama una onda triangular. Todas esas cosas se puede jugar con los osciloscopios, que también tienen una función que es generar tensiones de ese tipo. Bueno, y entonces ahí el valor eficaz no va a ser epsilon 0 sobre 2, pero va a ser un múltiplo de epsilon 0. Creo que en la onda cuadrada es epsilon 0 a secas, me parece. Y en la triangular es epsilon 0 sobre 3, si no me equivoco. No me acuerdo, el que no estoy seguro es el de la cuadrada. No cambia, no me importa tanto. Bien, entonces habíamos llegado a esto, que el valor medio de la potencia es esta cantidad que es distinta de 0. Entonces, normalmente vamos a hacer referencia a esa potencia media disipada, que se puede escribir así. Y además, bueno, podemos relacionar ahora con la impedancia. ¿De qué forma? Bueno, habíamos dicho que en un circuito, estos de corriente alterna,
valía la ley de Ohm para tensión y corriente compleja, que nos decía que epsilon era Z por I, donde Z es la impedancia. Esto lo que significa es que si tomo un módulo de los dos lados, me queda que el módulo de epsilon, que es epsilon 0, es igual al módulo de Z por el módulo de la corriente. Ustedes saben que el módulo del producto de dos complejos es el producto de los módulos. Y entonces esto lo que significa es que también hay una relación entre el epsilon eficaz y el I eficaz dada por este módulo de Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el epsilon eficaz, dijimos acá que es epsilon 0 sobre raíz de 2. La corriente eficaz, si la corriente también es una función cosenoidal, como es este el caso, el valor eficaz de la corriente también va a ser I0 sobre raíz de 2. ¿Sí? Como habíamos dicho acá en realidad. Entonces, bueno, raíz de 2 que está acá, lo puedo introducir dividiendo en ambos lados por raíz de 2, y lo que me queda es que epsilon eficaz es igual a módulo de Z por I eficaz, ¿no? Bueno, ahora, si Z es un número complejo, como es el caso genérico de una impedancia, va a tener una parte real que habíamos llamado R y una parte imaginaria que habíamos dicho que se usaba la letra X. Esta parte, este X era lo que habíamos llamado la reactancia. O también se puede escribir como su módulo por la fase. Bueno, ahora le voy a prestar más atención al módulo porque justo es lo que me parece acá. Pero lo que puedo decir es que, dado que el número complejo Z se puede escribir como su módulo por E a la J phi, donde phi es la fase de este número complejo Z, su parte real es Z por el coseno de phi, ¿no? La parte real de este número complejo Z es es el módulo de Z por el coseno de phi. Es decir, que R es el módulo de Z por el coseno de phi, o el coseno de phi es R dividido el módulo de Z. Bien, ¿para qué quise obtener el coseno de phi? Bueno, porque justo es lo que me parecía acá, en el valor medio de la potencia. Me parecía epsilon eficaz y el coseno de phi. Bueno, entonces el coseno de phi ahora lo puedo escribir como la parte real de la impedancia, eso es lo que significa esta R acá, dividido el módulo de Z. ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? Acá cuando escribo R me estoy refiriendo a la parte real de la impedancia, que en el caso de un circuito RLC es justamente R, ¿sí? Es la resistencia de ese circuito, pero en un circuito más general no necesariamente la parte real va a ser eso, ¿no? Bueno, entonces reemplazo ese coseno de phi como R sobre Z, y el valor medio de la potencia ahora lo puedo escribir como epsilon eficaz y eficaz por el coseno de phi. El coseno de phi lo escribo como R sobre el módulo de Z. El epsilon eficaz lo reemplazo por esta ecuación que tenía acá, módulo de Z por I eficaz, y me queda entonces módulo de Z por I eficaz al cuadrado. ¿Sí? Hay un I eficaz que viene de acá y el otro que estaba. Se cancelan los módulos de Z y me queda entonces, fíjense algo interesante, que la potencia media disipada es la corriente eficaz al cuadrado, así que esto es un número real, y el I eficaz es I0 sobre raíz de 2, por R, la parte real de la impedancia. Es decir, obtenemos para la potencia media disipada una ley análoga a la ley de Joule que teníamos en un circuito con una resistencia R. ¿Sí? Que era I al cuadrado por R. Nada, es interesante ver que esto uno lo vuelve a obtener ahora, pero para circuitos en donde hay corrientes variables y tensiones variables en el tiempo. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Sigo. Bueno, entonces, déjenme ver cuánto me queda. Sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora un par de aplicaciones en circuitos de corriente alterna. O sea, ya estamos armados, digamos, si quieren, de
un poco la teoría de circuitos de corriente alterna. Le agregamos ahora esto del valor eficaz y de la potencia media. Y veamos un par de aplicaciones. Ustedes van a ver más ejemplos, como dije, en la parte práctica. Bueno, entonces, una primera aplicación, o una de las dos que vamos a ver, es el caso de resonancia en el circuito RLC serie, ¿sí? Nos quedamos todavía con este tipo de circuitos, que ya vimos algunas cosas, así que eso nos va a permitir avanzar rápido en este ejemplo. Entonces, es un circuito que está alimentado por una fuente de FEM variable, con una resistencia, una inductancia de un capacitor en serie y la corriente IDT que depende del tiempo. Sabemos que en este circuito habíamos obtenido una relación entre la amplitud compleja de la FEM, epsilon, igual a la impedancia del circuito por I, la corriente compleja. Eso significa, nuevamente, si yo tomo módulo de todos lados, que el epsilon 0, la amplitud de la FEM, es el módulo de impedancia por la amplitud de la corriente. Y entonces, como vimos recién también, sus valores eficaces entre FEM y corriente van a estar relacionados también a través de este módulo de la impedancia Z. La impedancia es R más JX, su parte real y su parte imaginaria. El módulo de la impedancia también lo puedo escribir como la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo raíz. De esta expresión puedo despejar la corriente eficaz como la FEM eficaz dividido el módulo de Z, y eso me permite ahora escribir la potencia media, que habíamos dicho que era I eficaz al cuadrado por R, la reescribo usando que I eficaz es epsilon eficaz sobre Z como epsilon eficaz al cuadrado sobre Z al cuadrado por R. Bueno, y el módulo de Z al cuadrado lo escribo ahora como la parte real al cuadrado de Z más la parte imaginaria, o sea, R cuadrado más X cuadrado. También esta es una forma también piola de escribir entonces la potencia media disipada, eso es lo que es esto. La potencia media disipada en este circuito es esto que está escrito acá. ¿Sí? Bueno, esto tiene una particularidad, que fijados los valores de R, L y C, esto me permitiría determinar cuál es la potencia media, que va a tener que ver también con la FEM que le estoy colocando. Ahora, la FEM que le estoy colocando está caracterizada por esta epsilon 0, por su amplitud, pero también por la frecuencia de variación. Y la frecuencia de variación, como uno puede ver, entra en la dependencia de la corriente, porque la frecuencia de variación, como vimos, me modifica la impedancia de la parte que tiene que ver con la inductancia y la parte que tiene que ver con el capacitor. Entonces, eso me modifica la corriente y por lo tanto me va a modificar la potencia. Bueno, acá explícitamente me puedo dar cuenta de eso porque esta expresión a la cual se ve para el valor medio de la potencia depende de la frecuencia. ¿Sí? ¿En dónde está la dependencia con la frecuencia? En esta X. X, que no es otra cosa que la parte real de la impedancia, para este circuito, ¿cuánto es? Bueno, es fácil, ¿no? Porque la impedancia de este circuito sabemos que es R más J omega L más 1 sobre J omega C. ¿Sí? Que ese 1 sobre J omega C lo puedo escribir como menos J sobre omega C. Entonces, no sé si hace falta que vuelva para atrás para mostrar que esa era la impedancia de este circuito. Lo habíamos visto hace un rato. Es fácil darse cuenta que la parte real es directamente R, la resistencia del circuito, y la parte imaginaria es esto que está escrito acá, es omega L menos 1 sobre omega C. ¿Sí? Y esto depende de la frecuencia. ¿Sí? Y entra acá en la potencia media disipada, es decir, que la potencia media disipada va a depender de la frecuencia. Bueno, fíjense que la potencia disipada va a ser máxima si X es lo más chico
posible, ¿sí? Porque como X, o sea, el R no puedo hacer mucho, está ahí y no lo estoy variando, no estoy dejando la resistencia fija. Por supuesto que si yo varío la resistencia va a variar la potencia que disipo, pero en este ejercicio que estoy haciendo, R lo dejo fijo. También dejo fijo L y dejo fijo C, pero lo que me permito es variar la frecuencia del forzado. Si estoy haciendo ese ejemplo, ese ejercicio. O sea, probando con fuentes que tengan distinta frecuencia de forzado o distinta frecuencia de oscilación. Y lo que veo es que la potencia va a ser mínima, perdón, va a ser máxima cuando este X sea lo mínimo posible. Entonces lo que me doy cuenta es que la potencia va a ser máxima si esto, por ejemplo, llegase a valer 0. Es decir, si omega por L fuese igual a 1 sobre omega C. ¿Sí? O sea, de nuevo, cuando X al cuadrado, que es un número real, es lo más chico posible, voy a maximizar la potencia disipada. ¿Está bien? Que es algo que, por ejemplo, yo quiero hacer. O sea, yo quiero disipar o entregar la mayor cantidad de energía posible. Bueno, entonces procuro para eso maximizar la potencia media disipada y me doy cuenta que si lo único que puedo cambiar es la frecuencia de la fuente, entonces me conviene llegar a esta situación en que la frecuencia de la fuente satisfaga esto. Pero fíjense esto que está bueno, ¿no? Porque si acá despejo omega, paso el L dividiendo, me queda que omega es 1, o sea, acá hay un omega al cuadrado, que después si saco raíz me queda que omega es 1 sobre la raíz de L por LC. ¿Sí? Que esto era lo que habíamos llamado la frecuencia característica de este circuito RLC. ¿Se acuerdan? Que era la frecuencia que tenía que ver con que, bueno, si el circuito no tenía resistencia, era la frecuencia natural de oscilación de este circuito LC. ¿Sí? Habíamos dicho que este LC me daba un oscilador y la oscilación que uno obtenía para la corriente en ese circuito tenía que ver con esta frecuencia característica. Bueno, si había una resistencia, se me modificaba un poco la frecuencia, pero también daba una oscilación con una frecuencia parecida a esta. Pero bueno, lo que veo es que si la frecuencia de forzado coincide con la frecuencia característica de este circuito, disipo la mayor energía posible. Bueno, esto es un tipo de resonancia que a uno le hace acordar a ese problema que por ahí vieron en Física 1 de una hamaca que uno la fuerza con una fuerza periódica variable y ustedes se acuerdan que esa hamaca, ese péndulo, digamos, la hamaca es como un péndulo que tiene un periodo de oscilación que tiene que ver con la gravedad y la longitud de ese péndulo, y que si uno lo fuerza con bueno, ese péndulo tiene esa frecuencia característica de oscilación, pero que si uno lo fuerza con una fuerza que va en sincronía con esa frecuencia, lo que obtiene es que la amplitud va cada vez más grande y uno obtiene lo que es un tipo de resonancia, o sea, la energía que va a ir ganando ese péndulo va a llega a un pico. Si el péndulo es ideal, que es los péndulos que uno ve en Física 1, el pico es infinito, ¿no? Si tiene disipación, bueno, alcanza un máximo que no es infinito. Bueno, lo mismo pasa en este circuito de RLC. O sea, acá uno tiene una analogía de nuevo con algo de Física 1, en el que si la frecuencia del forzado va en sincronía con la frecuencia natural del circuito, disipo lo máximo posible. ¿Sí? Si la resistencia fuese 0, la disipación tendería a infinito. En ese caso, ¿no? Porque fíjense que si R tiende a 0, bueno, esto va a infinito. En realidad acá también va a 0, pero acá va iría a infinito. Si R fuese estrictamente 0, la disipación tendería a infinito. Pero bueno, eso sería un caso ideal que no existe en la práctica. En la práctica, uno tiene alguna resistencia y lo que obtiene para la potencia disipada es una curva de este tipo. ¿Sí? La potencia media disipada, entonces, que acá está graficada, la saqué de esta relación. ¿Sí? Que dice que esto es epsilon efectivo al cuadrado por R dividido R cuadrado más X cuadrado. Este es epsilon efectivo, simplemente poner
epsilon 0 al cuadrado dividido 2, ¿no? Y es un dato que uno tiene normalmente. Lo que estoy cambiando, por otro lado, es la frecuencia de la fuente y no su amplitud, ¿no? Estoy dejando fija la amplitud que tiene la fuente. Solo me estoy concentrando en cada cuánto yo le pego los golpes, digamos, a la maca, en ese caso de la maca, o en este caso, cómo es la oscilación de mi fuente. Bueno, esto entonces es una función que, dejados fijos entonces todos los valores, salvo la frecuencia, lo pienso como una función de la frecuencia y la puedo graficar y me da algo de este estilo. Me da algo que fíjense otra cosa, ¿no? Que si yo hago tender la frecuencia a 0, ¿sí? O sea, lo fuerzo con una FEM de una variación muy lenta, este término se me va, pero este 1 sobre omega me da infinito, o sea que la reactancia tiende a infinito, o sea que esto que está acá tiende a infinito, en el denominador, perdón, sí, en el denominador, entonces eso hace que la potencia tienda a 0. Entonces, para omega tendiendo a 0, la potencia disipada media tiende a 0. Perdón, sí, eso. Ahora, lo mismo, para omega teniendo infinito, también lo que me pasa es que este término se va a infinito, este se va a 0, pero este se va a infinito, entonces para omega tendiendo a infinito, también x tiende a infinito y la potencia tiende a 0. O sea que la potencia media tiende a 0, ya sea cuando omega tiende a 0 o cuando omega tiende a infinito. Por eso el gráfico tiene esta forma, ¿no? O sea, si grafico potencia media en función de la frecuencia, tiende a 0 para omega tendiendo a infinito y tiende a 0 para omega tendiendo a 0. ¿Bien? Bueno, y en el medio tiene un pico. En el medio tiene un pico, que es el valor de este máximo, que sucede cuando omega es igual a omega c. O sea, la frecuencia es esta frecuencia característica. ¿Sí? Que dados los valores del circuito L y C, bueno, va a ser algo que yo puedo calcular. 1 sobre LC es un valor que está en algún punto de este gráfico. Bueno, a esa omega igual a omega c se la llama entonces la frecuencia de resonancia, porque es la frecuencia a la cual tengo que impulsar este circuito con una FEM variable para que disipe la mayor cantidad de energía posible en el tiempo. Bueno, hay otras cantidades que se definen para este tipo de sistema, que son estos valores de omega 1 y omega 2, que se los define como los valores de frecuencia para los cuales la función esta cae a la mitad de su valor máximo, o sea, al P máximo dividido 2. Bueno, entonces lo que uno plantea para encontrar este omega 1 y omega 2 es una ecuación en donde pido que el valor medio de la potencia como función de omega coincida con el valor máximo dividido 2. Bueno, entonces acá está escrito eso desarrollado, esa cuenta. En realidad acá, primero, perdón, acá antes de llegar a eso, lo que hago es escribir la potencia en función de omega explícitamente con los valores que tiene este circuito, ¿no? Reemplazo X, la reactancia, por esto que tenía acá, que es omega L menos 1 sobre omega C. Y entonces X al cuadrado es esto, ¿no? Omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Usando esta omega c, que es 1 sobre la raíz de LC, esto se puede reescribir de esta forma. Lo digo así rápido, después revisen ustedes si quieren. O sea, esto es simplemente una cuenta. Después otra cosa que traigo es este alfa, que habíamos visto antes en el circuito de RLC, definido como una constante de amortiguación, era R sobre 2L. Nada, es un nombre, como dije, y esto entonces se puede reescribir en términos de ese alfa de esta forma. Acá me queda escrito la potencia media disipada en términos de ese alfa y esta omega característica. Y ahora sí, entonces, para encontrar los valores de omega 1 y omega 2, planteo que la potencia sea
la potencia máxima dividido 2. La potencia máxima la saco cuando omega es igual a omega c, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho antes. Y en ese caso, esto se me va, este término se me va y me queda que esto se cancela, no me queda 2 alfa omega al cuadrado, se cancela con 2 alfa omega al cuadrado, y me queda epsilon eficaz al cuadrado dividido r. Entonces, ahora sí, me anticipé 2 veces, pero finalmente esto es lo que estoy haciendo ahora, es que planteo que la potencia en función de omega sea la máxima sobre 2 para encontrar estos dos valores de omega 1 y omega 2. De ahí vamos a obtener los valores de omega 1 y omega 2. Esos salen de plantear esta ecuación, justamente, ¿no? Que P de omega, cuya forma genérica es esto, sea la potencia máxima dividido 2. Bueno, ahí se cancela este epsilon eficaz al cuadrado dividido R, y me queda esto igual a 1/2, y pasando algunos términos, haciendo alguna cuenta, o sea, esto conviene pasarlo del lado derecho multiplicando, este 2 conviene pasarlo de acá. Lo que queda es una ecuación cuártica, porque acá tengo el omega al cuadrado y todo elevado al cuadrado, pero no se asusten porque hay algunas cosas que se cancelan y finalmente quedan dos cuadráticas, digamos, que uno tiene que plantear para encontrar las raíces de eso. O sea, la solución de esto se busca como las raíces de un polinomio en omega. Van a quedar 4 raíces, porque es cuártica la ecuación, pero de esas 4 hay 2 que las descartamos porque corresponden a frecuencias negativas. Y nos quedamos solos con las 2 positivas, que son estas 2, más menos alfa, más raíz de alfa cuadrado, más omega c al cuadrado. Y lo que me interesa es construir este parámetro que se lo llama el ancho de banda, que es la resta de omega 2 menos omega 1, que fíjense que con 1 resta omega 2 menos omega 1, hasta raíz se va y me queda 2 veces alfa. Entonces, no estoy diciendo que no lo demostré, no hay que hacer toda la cuenta y llegar a esto, pero créanme que da esto, estoy diciendo un poco rápido acá. Este delta omega es lo que se llama el ancho de banda de esta función, en función de omega, me da 2 veces alfa, tiene que ver con entonces la resistencia y la inductancia, R sobre L. Entonces, lo que uno siempre quiere tratar es de que este ancho de banda sea lo más chico posible, depende de lo que uno quiera hacer, pero muchas veces uno quiere eso. Y entonces hay una cantidad que se define que se llama el factor de calidad, que es una cantidad adimensional, que es hacer el cociente entre la omega esta característica dividido el delta omega, ¿sí? Y eso son todas cosas que uno tiene de datos de un circuito, de este circuito de RLC, son todos datos que uno tiene, queda algo de esta pinta, queda omega c por L sobre R, que se puede escribir como una R crítica dividido esta R, donde esta R crítica la defino como 2 sobre la raíz de L sobre C. Entonces lo que uno quiere, como decía, es que si uno procura o está buscando transmitir potencia en una banda muy estrecha de frecuencias, o sea, ajustar esta función que tenía acá lo más angosta posible, lo que busco entonces es que este factor de calidad, si esto delta omega es chico, sea mucho más grande que 1. Eso entonces tiene como aplicación lo que se llama un circuito sintonizador, que parte de la siguiente idea, ¿no? Supónganse que en el circuito original, que era este, yo en vez de tener una FEM con una única frecuencia, tengo una FEM que es una superposición de muchas frecuencias, ¿sí? Ahora volvemos a esto que mencioné así al pasar en un momento de la clase, que era la serie de Fourier. ¿No? Uno tiene supónganse que uno tiene una cierta señal que depende del tiempo, pero que es una señal periódica. Bueno, eso se puede descomponer en una suma de muchas funciones sinusoidales. Ese es el poderoso teorema de Fourier. Y entonces cada una de esas funciones sinusoidales tiene una frecuencia característica, ¿no? Una frecuencia omega fija.
Entonces, si yo tengo una FEM que es una señal arbitraria, periódica, la pienso como una suma o una superposición de funciones sinusoidales con distintas frecuencias, y para cada una de esas funciones sinusoidales hago toda esta cuenta que hice acá. Entonces, para cada una de esas partes, digamos, que me contribuyen a la señal total, voy a sacar una potencia media disipada. Bueno, como la potencia media disipada depende de la frecuencia que yo estoy generando, algunas de esas señales van a disipar poca energía y otras van a disipar mucha. Entonces, yo lo que en un circuito de sintonía lo que quiero es dejar pasar, digamos, dejar que la energía que se transmita sea la de una cierta banda de frecuencias. Entonces, y si yo quiero que sea quiero tratar de seleccionar una frecuencia de todas las que yo tenía de entrada, bueno, voy a procurar que este ancho de banda sea chico. Y por eso entonces hablo de ese factor de calidad en el que trato de que este ancho de banda sea chico. ¿Se entiende? O sea, entonces fíjense que uno trata de hacer eso y la frecuencia de sintonía, digamos, que uno quiere seleccionar, tiene que ver con la inductancia y el capacitor, ¿no? Es 1 sobre la raíz de LC. La resistencia, el rol que juega acá afecta a el delta omega y al factor de calidad, entonces. Es decir, que, porque aparece acá, ¿no? En el factor de calidad aparece acá esta R. Entonces, es un juego en el cual uno trata de que la resistencia sea lo más chica posible para aumentar el factor de calidad, y la selección de la frecuencia la ajusto con este L y C. Bueno, normalmente en la práctica uno lo que ajusta es el capacitor. ¿Sí? Lo que hace es tener un capacitor de capacidad ajustable, digamos, variable, y sintonizar la frecuencia que uno quiere variando la capacidad de ese capacitor. Eso es lo que existía en las radios analógicas de antaño, que ya casi que no hay, no sé, como las radios pica, en donde uno con el dial, lo que hace en una radio de ese tipo, es cambiarle la capacidad a un circuito de sintonía que hay adentro de esa radio, digamos, y ajustar entonces la frecuencia de selección de resonancia de ese circuito. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, con el dial lo que ajusto es esa capacidad para seleccionar algún tipo de frecuencia. Y eso me permite a mí que, si viene una señal, como ocurre con las radios, que están todas transmitiéndose a la vez, con distintas frecuencias, que en realidad en una radio esa frecuencia se llama portadora, ¿sí? No sé si algo de esto, capaz hablaron en F2, cuando uno tiene la onda portadora y la onda, buenísimo. Bueno, capaz que no sé si vieron algo de resonancia en circuitos, pero capaz que no. Bueno, hay quien dice, de hecho, que F2 tendría que ser al revés, F3 tendría que ser correlativa al F2 y darse después. Algunos han dicho eso, incluso se ha hablado de una reforma del plan de estudio que tenga eso, pero hay gente que opina en contra y qué sé yo. Bueno, no importa, pero ahora ustedes pueden juntar todo. Bueno, como estaba diciendo, las radios tienen portadoras que sirven para transmitir a una dada frecuencia. Entonces, si uno tiene señales que vienen con distintas frecuencias, selecciona con este tipo de circuitos una para eso. En otras universidades dan primero F3. Bien. ¿En cuáles? Seré curioso. Ah, me estás hablando en Estados Unidos, afuera. Bien, no, que no sé qué sé yo. Capaz que en La Plata, en Córdoba. Bien. Porque si das F3 antes, tenés que hacer mate 3. Sin mate 3 no podés hacer esta materia. La Plata y Bahía lo hacen. Ah, bien. Bueno, hay toda una discusión ahora de eso. Se está hablando de la reforma del plan de estudios. Uy, bueno, creo que no me alcanzó el tiempo para todo lo que quería contar. Esto que seguía es un ejemplito numérico que lo voy a dejar porque, digamos, véanlo si pueden ustedes.
mírenlo este ejemplito, que lo que uno que sirve es para tener una idea de los valores, digamos, de estas cosas. Y lo que muestra es un poco cómo variando un poquito la frecuencia, variando un poquito la capacidad o la inductancia. Yo, cuando les conté este circuito de sintonía, hablaba de variar la capacidad. Bueno, uno puede ajustar o cambiar muy fuertemente la potencia media disipada por un simple cambio pequeño de la capacidad. En particular, digamos, en este ejemplo, bueno, no tan pequeño la capacidad, la cambio de 8 microfaradios a 100, cambiando un orden de magnitud, pero digamos, es algo plausible de hacer en un laboratorio con estos valores, y la potencia salta de ser 22 watts a ser 800 watts. Están hablando de materias de física optativas. Sí, saquen la cantidad de lagos y me paso a física, dice Marcos. Que es de meteorología, supongo, de oceanografía, no sé. Sí, se está hablando de eso también, de las estructuras, hacerlas como optativas. ¿Qué cosa? Metí la pata, yo tiré una infidencia así, ahora se revolucionaron todos, no sé. Porque aparte habían dicho que esto después se iba a llevar al CODEP y se iba a discutir ahí, todas esas cosas. Y está grabado, dice Facundo. Sí. Claro, porque eran unas reuniones así como una especie de logia de profesores. No, sí, no, la intención me parece que está buena, es reducir la carga horaria de la carrera, porque tiene una carga horaria muy alta comparada con otras carreras, no solo de acá de Buenos Aires, sino del exterior, ¿no? Y bueno, nada, es un poco eso, reducir la carga horaria. Para eso, la forma de hacerlo es lo que ustedes están diciendo, es que algunas de las materias pasen a ser optativas y que uno, digamos, si bien ve una visión muy general de la física, con todas las físicas 1 a 4 siguen estando, las teóricas 1, teórica 2 y teórica 3 también van a seguir estando, mecánica clásica también, ya con eso uno tiene un panorama genérico de toda la física, después uno ya en el último año, digamos, puede empezar a elegir, bueno, a mí me gusta más esto o aquello, y ve las estructuras como optativas, eligiendo creo que un par, es un poco la idea, entonces eso reduce un poco. Y los mismos los lagos, porque también hay un lago, los lagos avanzados también se cree que no tiene sentido que esté subdividido, se apuntan a distintas cosas. También se apunta a que alguien que ya optó por, que ya olfateó, que le gusta más la teoría, no tenga un lago avanzado tan largo como es ahora, entonces que alcance con cada uno. Algo tiene que hacer el teórico del lago, porque si no es un asno. Sí, está, bueno, materias estadísticas están, ¿no? Y va a seguir estando, solo que va a ser una electiva ahora. No tienen los lagos para estadística, sí. Yo estoy acostumbrado a materias de 8 horas semanales. Bueno, una cosa que voy a hacer es parar de grabar porque nada de esto tiene que ver con la clase y porque veo que ya no llegué a dar lo último que faltaba, que era filtros. Bueno,